Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Estamos en el marco de la Maestría de Industrias Culturales presentando el nuevo libro, me iba a salir decir hijo libro, de Santi Marino, de Santiago Marino, el espacio audiovisual, el audiovisual ampliado 2, y se llama 2 justamente porque hubo uno y Santi insiste y sigue trabajando en esta línea de pensar y de problematizar este, el audiovisual. Y en esta ocasión vamos a presentar este libro colectivo que coordinó y que compiló Santi y que editó la Universidad de El Salvador. Está con nosotros para la presentación, obviamente, el compilador y coordinador y autor también del libro, Santi Marino, que es doctor en Ciencias Sociales, es profesor de la Universidad Nacional de Quilmes, de la UBA, de la UNCUYO, de la USAL, de San Andrés, fue director también de esta maestría en industrias culturales, y para presentar y para debatir e intercambiar sobre los temas que aborda este libro nos acompaña Nadia Cosiner, que es doctora en Ciencias Sociales y Humanas, magíster en Ciencias Sociales y Humanidades también por la Universidad Nacional de Quilmes, es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UBA, becaria postdoctoral del CONICET, forma parte y es investigadora del programa de Industrias Culturales y Espacio Público que dirigen Martín Becerra y Guillermo Mastrini en la Universidad Nacional de Quilmes. Esto es opinión personal, una de las investigadoras más brillantes que tenemos en Quilmes y en el ámbito de la comunicación en nuestro país. Y también nos acompaña Sebastián Davidovsky, que es periodista con mucha experiencia y mucho trabajo en torno a temas ligados y relacionados con las tecnologías, las plataformas, Internet en general, los derechos de las personas, de derechos civiles en Internet, y actualmente se desempeña como periodista en Radio Compos. Bueno, estamos entonces para empezar con esta presentación y le voy a invitar a Santiago a que nos cuente un poco cómo nació, cómo se concretó este libro, y que nos lo presente también, que lo presente en sociedad, que lo introduzca a todos los que nos vean. Bueno, muchas gracias Agustín, gracias Nadia y Sebastián. Voy a decir muchas veces gracias en este ratito bien breve en el que voy a hablar, además de presentarles brevemente el libro, porque me interesa mucho escuchar a Nadia y a Sebastián, que leyeron la obra y que nos pueden permitir pensar cuestiones. Quiero agradecerles mucho a un conjunto de personas que permitieron que esto sea posible, incluyendo, por ejemplo, que adaptáramos esta presentación al audiovisual ampliado, y después de que se nos cayera la transmisión de YouTube, termináramos en un Meet, sufriéramos troleo, todo lo que alguna vez explicamos, damos en clase, de lo que Seba trabaja en particular en algunos de sus contenidos. Bueno, tuvimos 12 minutos de una muestra bien fuerte, breve pero fuerte, de eso para aprender, de cuántos cuidados hay que tener, así que es una parte de la presentación. Parece a propósito, pero no. Esto efectivamente nos pasó. De todos modos, bueno, muchas gracias a Nadia y a Sebastián por leer, por darnos este rato y por lo que van a decir, adelantando que imagino que esto no va a ser como aquella presentación de Víctor Hugo sobre el libro de Majul, que podemos tener intercambios y discusiones, pero sé que valoran la obra, que es una obra colectiva. Así que en segundo lugar, quiero agradecerles a Ana, a Ariel, a Lucía, a Ornella, a Lorena, a Ceci, a Agustín, que también además de presentarnos es coautor del libro, Aleja, que está por ahí también, y a Ale Linares por sus textos, por el compromiso con su trabajo. Este es un libro que yo compilé y en el que publiqué un par de capítulos, pero que lo que más me tiene feliz es haber coordinado un trabajo de muchas y muchos compañeros y compañeras que piensan desde una perspectiva similar, que tiene que ver con la economía política de la comunicación, y con un marco teórico compartido, pero con metodologías diferentes, distintos aspectos de lo que venimos trabajando en equipo hace muchos años, que es este audiovisual ampliado. También le quiero agradecer a Guillermo Mastrini, que es mi mentor y quien escribió el prefacio del libro, a María Laura Ruiz, que desde investigación de la USAL permitió que esta obra saliera adelante, y por supuesto, cuestiones personales, a mis amores, a Nati, a Ana,
a mi mamá, a mi papá y a mis hermanas, y a mis sobrinas, y siguen las firmas. Y también de nuevo a Seba y a Nadia por sus lecturas, a Agustín por la organización de esta conversación. Y específicamente yendo sobre la obra, yo tengo 4 puntos para plantear muy breves y espero que claros. El primero es que el audiovisual ampliado es una búsqueda por pensar un proceso dinámico y un modelo de análisis, una propuesta de modelo de análisis de una dinámica que nos tiene insertos, tanto como audiencias, como usuarios, como investigadores, como periodistas, desde hace mucho tiempo. Justo casualmente hoy a la mañana veía la publicidad de Netflix festejando los 10 años en Argentina. Y más o menos ese es el tiempo que el equipo de investigación tiene en la USAL. Primero un proyecto individual y luego este equipo que pudimos armar para el índice del libro. En segundo lugar, el audiovisual ampliado es un proyecto que nació de una pasión de mis consumos audiovisuales, de mis debates en el aula, y no es azaroso que esté Aleja acá también entre nosotros, porque también nació de una serie de charlas en el sótano, en los subsuelos de la Universidad del Salvador, ahí en Córdoba y Callao, cuando empezamos a pensar primero en lo que no fue su tesis de grado y luego en lo que está haciendo su tesis de maestría. No fue su tesis de grado porque trabajó otra cosa, no porque no la hiciera. Y en donde empezamos a pensar estos cruces entre la televisión, el cine, la convergencia, los modelos de negocio, que necesitaban, a mi modo de ver, una forma de conceptualizarlo. Por lo menos para que fracase, pero para que no muera como propuesta. Y bueno, acá estamos presentando la segunda parte, la segunda serie y final. El spoiler es que no vamos a escribir un audiovisual ampliado 3, aunque seguiremos pensando estos conceptos en distintos libros. También el audiovisual ampliado es una dinámica de trabajo que tiene su parte colectiva y su parte individual. Eso ha hecho que estudiantes de grado recientes como Lucía Lloviero, que piensa los cruces en las producciones de canales de televisión y OTTs para el mercado argentino en su tesis de grado y lo convierte en un texto, o los trabajos de largo aliento que viene haciendo Agustín sobre la radio y su transición convergente a lo digital, o la propia Aleja en torno al modelo Netflix y al paradigma Netflix y a qué hace el Big Data en su modelo de negocios. Dialogan, ¿no? Mi trabajo individual con el trabajo colectivo dialoga, incorporamos un trabajo de Ana Bisbergué también, el trabajo de Lorena y Ornella, en los trabajos de Ale Linares y Ceci Labate que piensan lo público. Hemos tratado de abarcar todas las cuestiones de la industria audiovisual bajo este concepto. El audiovisual ampliado también es un pretexto para poner en debate dinámicas que se van conformando en paradigmáticas, claramente. No es azaroso que haga 10 años de Netflix en Argentina, por ejemplo. Y es un punto de llegada el audiovisual ampliado 2, pero para convertirse en uno de relanzamiento, que esperamos que nos tenga discutiendo estos temas en el futuro, reacomodando cuestiones que el concepto por ahí no termina de problematizar, pero sí partiendo de la base de un trabajo colectivo que arroja estos resultados con los índices, con los capítulos que configuran el índice y que piensa también en términos de cuota en el trabajo de Ariel, cuestiones de derechos y siempre pensando en la economía política desde su perspectiva crítica y en el derecho humano a la información como guía. Así que de nuevo, muchas gracias y me gustaría escucharlos, Nadia y Sebastián, respecto de nuestra obra. Excelente, gracias Santi por la introducción y felicitaciones por la concreción del laburo. Y más en el marco también, en el contexto en el cual se dio, que es un contexto y un marco cruzado y atravesado por la pandemia del COVID-19, obviamente también. Seba, Nadia, lo primero que me gustaría preguntarles en relación al libro tiene que ver con el rol que podemos asignarle, que ustedes le pueden asignar tanto al Estado como al mercado en el desarrollo del audiovisual. ¿Cómo ven esa relación y esas relaciones, ¿no? Que sean entre audiovisual, Estado y mercado? Empiece el que quiera, romper el hielo. Empezá vos, Nadia, dale. Bueno, acepto el convite. Bueno, antes que nada me toca a mí agradecer también, así que quería agradecer a Santiago, Agustín por la invitación, de verdad que se los dije antes de este meet que armamos, que realmente para mí es un honor, es un placer, porque los aprendo de ustedes, porque los admiro, los valoro mucho y compartimos muchos espacios de formación y de trabajo que para mí son muy valiosos, así que les agradezco enormemente y muy genuinamente esta invitación.
Después tengo que confesar que soy admiradora y seguidora de este equipo del audiovisual ampliado, porque vengo leyéndolos desde la primera parte y antes de dar respuesta a esta pregunta que hacía Agustín, me gustaría destacar que, díganme si no me escuchan bien, porque de repente me desaparecen. Yo creo que, ok, mi conexión está bien entonces. No, lo primero que me gustaría destacar entonces es que en esta segunda obra respecto de la primera, lo que yo observo es que se han actualizado las preguntas de investigación, que el trabajo ha ganado solidez en la estructura que se propone para dar respuesta a esos interrogantes, en el esfuerzo por sistematizar los resultados, aun cuando muchas veces, y paradójicamente en la etapa del Big Data, hay dificultades para acceder a los datos, ¿no? Y esto está presente en varios de los capítulos. Tanto los datos que almacena o debería almacenar el Estado, como aquellos que deberían tener las empresas o deberían poner a disposición las empresas, y esto está tanto en el capítulo de Ariel Riera sobre las obligaciones de contenido de producción nacional, también el de Ornella y Lorena, cuando abordan y entrevistan distintos representantes de los canales, y me parece que eso es un dato muy, muy característico de nuestro país para los y las investigadoras, y que acá también se evidencia y que han hecho un esfuerzo enorme por sortear esa dificultad y traer un montón de datos sumamente interesantes que además analizan con solvencia. Así que eso lo quiero reconocer porque para mí es muy valioso y además me parece que recogen las claves que habían dejado sembradas en esa primera parte, ¿sí? Bueno, no lo quiero hacer muy largo, pero yo voy a responder a esa pregunta desde el libro, ¿no? Desde lo que me aportó a mí el libro para pensar el rol que se le asigna al Estado y al mercado, porque el libro me permitió pensar esto. O sea, me parece que el análisis que hace respecto de las acciones del Estado como regulador, pero también como productor y como gestor de medios audiovisuales, y esa recuperación que hacen de las dinámicas del mercado, a mí me permitieron pensar y abordar desde una perspectiva crítica esta famosa doble dimensión de las industrias culturales, ¿no? Como actores importantes en la reproducción del capital y en la reproducción ideológica, simbólica también. Bueno, en este sentido, me parece que para empezar en orden, es interesante el capítulo que propone Ana Bisberger, el capítulo 1, porque me parece que hace una contextualización que es importante para, valga la redundancia, poner en contexto la realidad argentina en el marco de tendencias globales que se desarrollan y que se potencian al calor de los procesos de digitalización, de convergencia, que incluyen la emergencia de estos nuevos actores, como son las grandes plataformas, y además una pérdida de poder del Estado, digamos de los Estados nacionales, ¿no? Porque estamos hablando de tendencias globales, una pérdida de soberanía que tienen los Estados para articular esas políticas de comunicación y cultura que tradicionalmente les ha cabido, les ha correspondido. Y me parece que es valioso porque ese recorrido que ella hace de los distintos enfoques regulatorios y de poner en contexto un fenómeno que están analizando en el marco de Argentina, me parece que es importante y que está bueno que esté como primer capítulo. Una segunda cuestión que me parece que atraviesa el libro, digamos, además de que los capítulos se insertan en esta contextualización global, tiene que ver con cómo estas tendencias de pérdida de soberanía de los Estados nacionales y de la emergencia de actores globales con un poder inusitado, se tramitan localmente en Argentina, ¿no? ¿Qué pasa con todo esto en Argentina, que tiene sus particularidades? Y más aún, ¿qué pasa en Argentina a partir del cambio de orientación que le imprime el gobierno de Mauricio Macri? Que, digamos, los capítulos, algunos abordan ese proceso, otros como el de Cecilia y el de Ale Linares se remontan por ahí un poco antes en el tiempo, pero todos dan cuenta de esta ruptura que se produce a partir de la asunción de Macri y del cambio de rumbo de las políticas o de las medidas de política de comunicación, y me parece que esta es un punto transversal. Y la tercera cuestión, que tiene que ver con cómo esos dos puntos anteriores interactúan con las características estructurales de cada uno de los subsectores, ¿no? Que trabaja el libro. Que los límites son difusos, pero lo cierto es que cine, radio, televisión y servicios de video online, sumando los medios públicos, digamos, podrían diferenciarse, y me parece que si vamos a pensar el rol del Estado y el rol del mercado,
también tenemos que pensarla en relación con los subsectores, porque esos roles, digamos, hay roles generales que tienen que ver con estas tendencias que atraviesan los capítulos y que mencionaba al principio, y hay aspectos específicos que tienen que ver con el rol que les cabe a estos actores en cada subsector, ¿no? Y que me parece que el libro trabaja muy bien. Por ejemplo, en el capítulo de Santiago, cuando se remite al cine y refiere estas particularidades que tienen que ver con un rol mucho más importante del Estado como sostenedor de esa industria, ¿no? Y lo que sucede en el caso de los servicios, digo, para citar dos casos muy distintos, de los servicios de video online o de video a demanda, donde el Estado tiene un rol mucho más difuso, mucho menos protagónico y mucho más a la saga de lo que va pasando en el mercado, ¿no? No sé si contesté mucho, pero tengo para seguir, pero me gustaría dejarlo a Sebastián porque estamos justos de tiempo y por ahí vamos conversando, si te parece. Dale. Bueno, este conflicto que hay entre, ¿no?, mercado, Estado, etcétera. A ver, hay varias cosas que para mí se enmarcan dentro de lo que yo veo que es este audiovisual ampliado, y a mí me pareció muy interesante, como si querés, esta línea de tiempo que empieza, si querés, con la Ley de Servicios Audiovisuales, eh, y que termina, si querés, en 2021 o 2020, que es como toda esta evolución que tiene que ver justamente con los años de las plataformas, ¿no? Con el surgimiento de estas plataformas. Marcábamos antes, Santiago decía, Netflix tiene 10 años, bueno, Spotify empieza a aparecer en 2006, Facebook empieza a aparecer en 2006, el primer smartphone aparece en 2007. Es decir, estamos hablando de empresas que irrumpen en los estados, en cada uno de los países, y que irrumpen en el mercado, que todavía no llegaron, si querés, a la mayoría de edad. No sé si porque eso significa algo para una empresa, pero sí que son empresas realmente bastante jóvenes, ¿no?, que irrumpen en todo esto. Después son empresas que a la vez, por más que sean jóvenes, pasan a ser más poderosas que muchos estados, ¿no? Estamos hablando que, no sé, Netflix tiene 200 millones de usuarios según el texto que estaba dentro del audiovisual ampliado, pero quizás hoy es el doble o el triple, ¿no? Entonces estamos hablando de una población semejante quizás a la que tiene China o quizás un poco menos. Entonces, bueno, estamos hablando de empresas que por lo menos en cantidad de usuarios, en Facebook siempre se pone ese ejemplo también de lo que significa en términos de cantidad de usuarios o WhatsApp. Estamos hablando de plataformas que realmente, en términos de cantidad de datos, quizás incluso también son más poderosas que los estados. Y lo tercero que a mí me gusta remarcar es que muchas veces la tecnología va más rápido que las leyes, ¿no? No solamente en el audiovisual, ¿no?, sino también en un montón de aspectos. Digo, el caso más emblemático, si querés, que pasó en Argentina, es lo de, no sé, uno podría pensar siempre en Uber, ¿no?, en cómo llega de repente una aplicación de transporte y de repente no existe la regulación suficiente, porque a la empresa tampoco le interesa demasiado, pero más allá de esa tensión, cómo irrumpe una empresa sin que haya leyes que la contengan. Entonces, bueno, en ese marco me parece súper interesante esta tensión que se da entre mercado y Estado, esto de decir, bueno, lo primero que regulamos es que tributen, ¿no? Como una primera reacción, ¿no? Tributar, en un momento dice algo así como tributar sin diseñar mecanismos que aporten a la diversidad, ¿no? A mí me parece súper interesante eso. Y lo segundo es que, cómo es en esa línea de tiempo que planteaba, cómo la regulación de los contenidos suele ser en términos de porcentaje de producción, por ejemplo, ¿no? Bueno, que haya un porcentaje de contenidos que estén dentro de la plataforma, que un porcentaje sea argentino, por decirlo, para llevarlo acá a nuestro terreno local, y otro en términos de almacenamiento, ¿no? Bueno, que haya, no sé, que cuando abras el armario te encuentres con un cierto porcentaje. Y a mí me parece súper interesante la discusión que hay en esta tensión entre cuánto, teniendo en cuenta que la tecnología va más rápido que las leyes, que eso, digamos, evidencia en muchos aspectos, que los pocos años que tiene esta plataforma y que son empresas más poderosas que el Estado, ¿qué puede hacer el Estado, ¿no?, para también regular y no perder la industria cultural o no perder soberanía sobre eso? Y es interesante cómo, más allá de estas primeras reacciones que se plantean, ¿no?, de, bueno, dame el IVA por lo menos, dame algo, o empecemos a pensar cómo hacemos para que toda la plata no se vaya para afuera, por decirlo en términos coloquiales, cómo se habla poco de algo que hoy es fundamental para la industria de los contenidos, que para mí tiene que ver con la distribución, ¿no? Y que tiene que ver con, yo esto siempre lo hablo con estudiantes de periodismo, etcétera, ¿no? ¿Cuánto tiempo se dedica a la producción y cuánto tiempo se dedica a la distribución? Probablemente antes, en otra época, y de hecho se ve mucho durante la compilación del libro, uno dedicaba a la producción
todo porque la distribución ya estaba garantizada, ¿no? Entonces tenía un 100% a la producción y 0% a la distribución porque uno ya tenía el canal, la radio, lo que fuera, y no tenías a una audiencia partida. Y me parece que lo que hoy está en discusión es cómo, más allá de la producción, se empieza a dedicar tiempo y se empieza a dedicar fondos y se empieza a dedicar cabeza a lo que es la distribución. Y ahí las plataformas, me parece que ese es el gran, yo veo por lo menos que ese es el gran desafío, y por eso me gustó tanto el libro, porque me hizo disparar un montón de preguntas, es cómo el Estado puede regular la parte de distribución también, ¿no? ¿Y qué es la distribución? Es sobre todo el algoritmo, ¿no? Es decir, ¿por qué a mí me aparece cierto contenido? O sea, más allá de que cumpla con la cuota, más allá de que cumpla con la producción, más allá de que uno almacena dentro de ese armario cierta cantidad de contenido local, ¿por qué me aparece un contenido a mí y no me aparece otro? ¿No? Que son las grandes preguntas que nos estamos haciendo hoy, ¿no? No tanto en términos de quién regula, sino cómo aprende ese algoritmo para definirme que lo que a mí me va a gustar es un contenido que quizás no tiene o sabor local o no cumple con ciertas condiciones que un Estado quisiera que ese contenido empiece a distribuirse. Así que un poco me parece que la tensión, que por lo menos me disparó todo el tiempo el libro, fue esa tensión entre Estado, mercado, en un contexto donde suceden todas estas cosas, ¿no? Donde plataformas nuevas, empresas más poderosas que estados, tecnología que va más rápido que las leyes, y empezar a pensar o empezar a discutir, a interpelar si es que realmente el Estado puede hacer algo y sobre todo en qué lugar, desde qué punto de vista. No solamente de la producción, no solamente de los tributos, sino también empezar a pensar cómo es la distribución, que para mí hoy en día es lo que determina que alguien vea o no vea, o por lo menos se siente atraído o no se siente atraído por ciertos contenidos. Les iba a preguntar para seguir con el debate, iba a ahondar en la descripción de qué tipo de medidas, qué tipo de decisiones puede tomar el Estado, pero creo que un poco Sebas la fue tomando. Yo les preguntaría por el mercado, o sea, ¿qué características les parece que va adoptando el mercado en el desarrollo de este audiovisual y le vaya otorgando también, ¿no? ¿Qué forma le va dando el mercado al audiovisual? Se hablaba también de las plataformas, de los algoritmos, cómo se ha encargado y cómo se está encargando el mercado, los actores privados, los productores, los distribuidores de moldear este espacio audiovisual ampliado. Bueno, ahí, si querés, arranco y vamos conversando igual, para que no sea, pero a mí una cosa que también me llamaba la atención y me interesó de cómo distintos capítulos del libro lo abordaban, es no sé llamarlo esfuerzo, pero esta dinámica de las empresas, de las grandes empresas, sobre todo las grandes plataformas, pero también en el capítulo de Lorena y de Orne está trabajado este esfuerzo por conocer lo más profundamente posible los consumos, ¿no? Claro. Esto del Big Data, y eso tiene que ver con un rasgo estructural de las industrias culturales, que es la aleatoriedad de la demanda. Es decir, uno puede recurrir a ciertas fórmulas conocidas, digamos, que han demostrado éxito en el pasado, pero hay un margen de incertidumbre que uno no sabe exactamente qué producto, qué va a ser exitoso, ¿no? Entonces, estas técnicas de Big Data y de algoritmos apuntan a conocer tan profundamente los consumos, o que contaba el capítulo de Lori Orne, repito, que no hablaban en términos de Big Data, pero sí hablaban de los business intelligence, o estos sectores de las empresas, de los canales que recolectan todos estos datos y que van hacia eso. Bueno, conocer con mayor profundidad los intereses, los recorridos de los usuarios, de las audiencias en las plataformas, para después orientar su producción en relación con esos consumos, ¿no? Y eso me parece que es una búsqueda muy intensa o intensiva por reducir ese nivel de incertidumbre, que finalmente existe, ¿no? Por más que se lo intente reducir. Eso para mí está muy bien trabajado porque aparece esto en los distintos capítulos donde se va abordando esta cuestión. Y esto es lo primero que me surgía como, bueno,
que también dice Guillermo en la introducción, hay ciertas características de las industrias culturales que se mantienen, ¿no? Aún con todos estos fenómenos emergentes que recién conversábamos y que mencionaba también Sebastián, y uno es ese. Entre otros, ¿no? Entonces, lo primero que me surgía con tu pregunta es esto. No sé, Seba, si quieres agregar algo, así no. Sí, no, pensaba también, a ver, siempre me da la impresión de que siempre estuvo la condición de qué es lo que le gusta a la gente, por decirlo, ¿no? Y a partir de lo que le gusta a la gente, démosle lo que le gusta a la gente, ¿no? Eh, es interesante, ¿no? Porque eso cómo va también condicionando en la era del Big Data, donde uno se supone conoce mejor todavía lo que le gusta a la gente, ¿no? Eh, entonces, uno empieza a pensar en contenidos que, no sé, que pueden surgir en ese contexto que quizás el Big Data no puede entender o el análisis de datos no puede entender que le gusta a la gente y sin embargo terminan funcionando en la gente, ¿no? Entonces, eso para mí, a ver, es una, digo, uno podría suponer que, bueno, ya está, con el Big Data uno termina de entender a las audiencias y listo, ya no hay nada más que vos puedas crear alrededor de eso. Yo creo que eso obviamente es una lectura, bueno, demasiado simplista para mi gusto y creo que todavía hay mucho por crear y por conocer, pero sí me parece que genera, hace poco lo escuchaba a Jorge Fontevecchia, ¿no? Que es director de Perfil, hablando un poco sobre esto, ¿no? De cómo, por qué existe, digamos, no sé, por qué existe la grieta o por qué existen medios que le dan de alimentar a sus audiencias, ¿no? Que sería un poco lo mismo que uno podría pensar de servicios over the top o lo que sea, no importa, o sea, démosle alimento que la gente está buscando. Y ahí él decía, bueno, es que antes tenías pocos lugares, ¿no? Antes vos tenías 5 canales, después tuviste el cable, tenías 5 diarios, por decir un número, no importa, 10 radios y lo que fuera, y terminaba ahí. Hoy con estas audiencias tan partidas, que a mí en un momento decís, Santiago, al final, una audiencia atraída que se mueve, ¿no? Que eso me encantó eso, ¿no? Porque está atraída, pero a la vez, o sea, ojo, porque hay otra cosa que lo pueda atraer. Y al haber tanta competencia de posibilidades de consumo al mismo tiempo, entonces lo que atrae a veces o lo que llama la atención es lo que grita, lo que, digamos, o lo que genera como ese consumo que supuestamente la gente necesita, ¿no? A ver, yo creo que... Emocional, muchas veces. Emocional, totalmente emocional, ¿no? ¿Cómo salteás? Es como el truco, ¿no? ¿Cómo salteás esa parte? Bueno, de lo emocional, ¿no? Que a veces lo emocional tiene que ver con decir lo que otro quiere que vos digas, y a veces también tiene que ver con las historias también, ¿no? Eso también es importante. No es solamente lo emocional desde el punto de vista de decirme lo que yo pienso, sino también desde el punto de vista de las historias. Bueno, ahí, digamos, lo que me da la sensación, Nadia, es que, a ver, estamos ante un desafío que hoy me parece que todos, por ahora la industria, yo lo que veo también es que está conforme porque las plataformas le están dando trabajo a los productores locales, porque hoy estamos en la era donde el consumo local sigue funcionando, a veces, digamos, no necesariamente porque tenga que existir una cuota, sino porque hay trabajo para la industria local, y vos hablas con cualquier productor que antes trabajaba para series y hoy tiene trabajo, ¿no? Perdón, Seba, 10 segundos. Cuando hablas con las productoras de cine te dicen pleno empleo. Hoy estamos con pleno empleo y no hay cuotas, pero solo laburan para las OTTs extranjeras, ¿no? Exacto, y la gran pregunta, y siempre con contenidos que en lo posible trasciendan las fronteras, ¿no? Y que puedan servir para otros lados. No, y me parece que no hay que descuidar la cuestión del dólar barato en este momento, que claro, no es menor. Totalmente. Entonces, la gran pregunta ahí es cuánto va a durar, ¿no? O sea, yo soy muy pesimista siempre con eso. Y tal vez no sea la persona que derroche optimismo, pero siempre me genera esa curiosidad de decir, bueno, ok, está bien, hoy lo tenemos, hoy es conveniente, hoy nos sirve, pero y cuando las plataformas digan, si es que algún día lo dicen, quizás no lo digan nunca, pero esto ya no nos conviene, necesitamos contenidos globales y ya no regionales, o la gente ya logramos que el consumo cultural cambiara, no sé si eso es posible, pero ¿qué va a pasar? No sé, a mí son preguntas por lo menos que me disparan, teniendo en cuenta que obviamente lo que más quieren las plataformas, etcétera, es maximizar el consumo a partir de una producción local, por poner un ejemplo, ¿no? Es obvio eso.
Entonces, bueno, son preguntas que me generan también disparadores de pensar no solamente lo que está pasando ahora, que como dice Santiago es un furor y pleno empleo, sino también pensando a futuro, digamos, qué va a pasar cuando se cansen, si es que se cansan. Totalmente. Y también ahí pensaba bueno, este fenómeno que vos vaticinás, que es bastante pesimista. Yo coincido, pero me parece que ahí es a donde también reaparece, o necesitamos que aparezca antes, ¿no? Pero reclamamos el rol del Estado. Digamos, porque ahí ¿Y necesitamos un cómo? Estado que. ¿Eh? ¿Y cómo? Yo sí me pregunto ¿Y cómo. O cómo? sea, Bueno, no lo sabemos. Creo que no sé quién. Es complejo, como diríamos en las ciencias sociales, para deshacernos del problema. Pero ahí, por ejemplo, me acordaba cuando decías esto del capítulo de Ariel Riera. Yo, la verdad, que no soy estudiosa de la normativa europea y no lo sé, pero en el capítulo él retomaba un poco algunas cuestiones de la normativa europea que tiene deficiencias o que tiene puntos flacos, pero que tiene algunas fortalezas también. Y él hablaba de esto, bueno, de distintos niveles regulatorios, de ser más laxos con los servicios a demanda y exigir más en las grillas, de exigir presencia de contenidos europeos, ¿no? No somos la Unión Europea, entiendo que tenemos menos soberanía todavía, pero bueno, me parece que el rol del Estado es ineludible y que necesitamos debatirlo. Por eso decía, bueno, el capítulo de Ana también, que recorría un poco los distintos modelos y los distintos enfoques, echa un poco de luz sobre esto, ¿no? Para debatir. Como decís vos, pero para ¿cómo? mí, ¿De qué viste, manera? o sea, Sí, claro, porque ahí para mí, o sea, lo que yo siento es que hay que actualizar las categorías, ya no es solamente una cantidad de producción o una cantidad de cuota. total. O sea, que vos entres al catálogo y veas 30%. Para mí acá lo que se juega, para mí lo más difícil hoy que tienen los que hacen contenido, lo tengo yo cuando escribo en un medio y quiero que destaquen mi nota en la tapa, digamos. Y después de la tapa, lo que quiero es que eso también, no sé, esa noticia se viralice. Estoy diciendo algo que no es que siempre estoy buscando eso, pero lo que quiero decir es, quiero llamar la atención y quiero que alguien pueda ver esa nota y captar la atención de alguien. Es lo más difícil hoy, porque estamos Totalmente. completamente comprometidos en términos de audiencia. Entonces, para mí, parte de la regulación no tiene que ver tanto con eso, que son categorías de grillas de televisión, sino que para mí están en la distribución o en el algoritmo. O sea, hoy, yo no sé si estoy planteando que regulemos el algoritmo, pero cuando escuchaba a Frances Hogan, que el otro día declaraba, era una ex empleada de Facebook, que Sí. declaraba en el Congreso, decía, volvamos al timeline cronológico. Decía, dejemos de que el motor de Facebook aprenda de cuáles son tus intereses y te vaya destacando unos contenidos versus otros. Entonces decía, bueno, eso no va a pasar, porque Facebook no va a cambiar eso, porque eso significa que a los publicitarios no les sea tan conveniente. Pero me parece que yo insisto que para mí una de Sí, las regulaciones máximas posibles debería ser sobre cómo ese contenido llega a coincido. las audiencias. Coincido, me parece que el primer paso que hay que reclamar, digamos, además de lo que decía la normativa europea, pero lo primero que hay que reclamar es la transparencia de los algoritmos, que no sabemos Total. cómo funcionan. Eso es central. Y además, otra cosa que hay que reclamar, me parece, yo acá hablando desde acá, desde el MIT, ¿no? Pero otra cuestión sumamente importante es, una vez que sepamos cómo funcionan esos algoritmos, aunque lo podemos intuir, bueno, reclamar por otros criterios que ordenen esos algoritmos. Por ejemplo, el criterio de diversidad. Ese es un criterio que debería estar operando y que no está. Y de Entonces, oportunidad. Yo, Nadia, yo te sumo el de sí, oportunidad también, ¿no? bueno, Eh, a ver, que sería como algo así como que tengan la oportunidad de mostrarse, ¿no? O que tengan la oportunidad de estar destacados y no la oportunidad. bueno, Eso sería una oportunidad que el mercado, ¿qué diría? Bueno, la oportunidad está dada porque vos estás compitiendo contra un montón y hay competencia y si sos bueno vas a llegar, diría, ¿no? Bueno, la pregunta ahí es si existe algún mecanismo. No lo sé, quizás no, digamos, de verdad que no exista, no sé. O sea, no lo sé. Y tal vez seamos demasiado nuevos en esto, pero que haya un criterio de oportunidad para que el contenido que fue generado, o que fue subido, o que fue producido, también tenga la chance de generar algún tipo de destaque dentro de esa plataforma que a la vez es on demand, ¿no? Lo cual significa que supuestamente lo va a ver uno cuando quiere, en el momento que quiera, ¿no? Son como esas cosas que están en contradicción y que están en tensión y que hoy yo realmente no tengo una respuesta para ver cómo solucionarlo, pero sí me parece que transparentando podría llegar a ser un primer paso. ¿Y qué se imaginan que pudiera pasar si el mercado
por ponerlo en términos no demonizantes, ¿no? Por No, términos claro. absolutamente descriptivos. Si el Estado, si el mercado sigue funcionando de esta manera sin intervención del Estado, ¿hacia qué escenario nos podríamos dirigir? Chan, ¿quieres arrancar vos? Dale. No, yo soy pesimista. Y vuelvo a aclararlo por las dudas. Pero a mí a ver, no sé si es el riesgo. Las leyes del mercado funcionan por, qué sé yo, por qué cosas funcionan y qué cosas no. Es probable que en todas estas producciones locales haya muchos contenidos que no hayan funcionado. No me cabe dudas. De hecho, hay ejemplos de contenidos que Netflix produjo para Argentina y que no funcionaron. Ahora, que no funcionaron, ¿qué significa? Las preguntas ahí serían, ¿por qué no funcionaron? Y bueno, digamos, y la pregunta es si van a volver a insistir cuando algo no funcione. No Porque estás queriendo decir que la respuesta es compleja, Sebas. No te estás queriendo... No, la gran pregunta es, o sea, cuando digamos, un distribuidor local, un contenido no le funciona, insiste. ¿Sí? La pregunta ahí es, ¿qué pasa cuando un productor global, ¿no? Un contenido local no le funciona? Y entonces ahí está, o sea, esas son las preguntas que yo me hago. ¿Qué nivel de insistencia en términos de inversión van a tener las plataformas cuando descubran que produciendo a nivel regional, quizás primero y después a nivel global, bueno, a nivel regional ya está pasando, ¿qué va a pasar cuando descubran que con la misma inversión los resultados son más grandes? Entonces, bueno, yo creo que ese criterio de insistencia o de seguir insistiendo o seguir invirtiendo es una pregunta que me hago cuando las cosas no funcionen. Porque mientras funcione, está todo bien. Pero Claro, en algún también, momento quizás sí, no funciona perdón. más. Es No, y inmediato. también pienso quién puede seguir insistiendo, ¿no? Actores que son económicamente poderosos, que tienen espalda para insistir, otros fundirán. Entonces, nada bueno puede surgir de que se extremen estas características del mercado, me parece, por eso, digamos, porque quedarán a lo darwinismo social puro quienes tengan espalda para innovar, para sostener, para compensar éxitos con fracasos o al revés. Eh, nada, me parece interesante y por otro lado yo me voy a ir un poquito de la dinámica económica, pero me parece que la implicancia, lo que es lo que más me inquieta, una de las cosas que más me inquieta, que es extremación, no sé si se dice, pero esta exacerbación de estos criterios mercantiles, me parece que también llevan a una homogeneización cultural triste, peligrosa, que nos debería preocupar, digamos que nuestra vieja y querida ley audiovisual, que habría que actualizar y repensar, procuraba reparar bueno, o de algún modo, ahora ya, no sé si lo podemos pensar así, pero bueno, nada, eso, me preocupan también las implicancias culturales, por esta doble dimensión que decía al principio. Y me parece que esa es una de las cuestiones más graves, digamos, las dos cosas son graves, pero me preocupa especialmente eso por formación profesional también. Bueno, agradeciéndoles, me gustaría que cada uno de ustedes diga algunas palabras finales, lo que se les venga Espera, o lo ¿podemos que, hacer una pregunta? por ¿Por supuesto. qué no va a haber espacio audiovisual ampliado 3? Porque yo quería cerrar con eso. ¿Por qué no va a haber? ¿Por qué ya están tan decididos y decididas? No, bueno, en realidad, viste cómo es el trabajo académico, que quizá si publicás 3 trabajos con el mismo título, te miren raro. Pero si vos decís, si en la presentación tenemos demanda, podemos ir por un tercero, Nadia. Además, Ah, bueno, bueno. el tercero es un orden al que le tengo mucho cariño, como pueden Sí, sí, percibir. sí. Sí. Se ve un libro por ahí, se ve un libro. Estuvo bastante medido en la respuesta en cuanto al tercero. Así que bueno, reitero la invitación, no sé si cómo quieren cerrar, también lo invito a Santi a decir unas palabras de cierre de esta presentación.
Pero dale, Seba, dale que cierren ustedes y después yo. Lo mío Dale, solo dale. gracias de nuevo. No, primero que súper agradecido por este espacio, o sea, estoy así como, tengo una cosa acá adentro que estoy para hablar 3 horas más, porque es un tema que me resulta súper apasionante, ¿no? Como el tema, bueno, todo lo que venimos hablando, ¿no? Bueno, repito lo que dije al principio un poco, ¿no? Una de las cosas más lindas de este libro es que me generó un montón de preguntas. Preguntas que viste que hay veces que te sirve para compilar esas preguntas. Yo tenía estas preguntas, pero no las tenía tan bien como me las está planteando. Que las voy a seguir teniendo. Voy a decir algo que los periodistas no solemos decir, que es no sé qué va a pasar con esto. Pero creo que es un gran momento. Yo no sé en términos de cuánto puede hacer el Estado, realmente no lo sé y quiero seguir leyendo y viendo cosas, a ver qué se hace, experiencias de afuera, etcétera. Pero me parece que sobre todo hay un desafío. Y cuando hay un desafío, ahora se está usando mucho la frase de donde hay una necesidad hay un derecho. Pero me parece que hay algo para ver ahí. Hay algo para mirar, hay algo para observar, hay algo para tratar de entender y para ver si digamos, qué incidencia puede tener el Estado para ver cómo no regular los contenidos, sino cómo entender mejor a las plataformas y si es que las plataformas todavía le pueden dar más a los estados. Me parece que, y no solamente en términos tributarios, me parece que ahí hay todo un desafío y preguntas pendientes que nada, que les agradezco que me hayan dado la oportunidad de charlar sobre esto. Gracias a vos, Seba. Nadia. Coincido plenamente con lo que decía Sebastián. Para mí súper enriquecedora esta charla. Lástima que es en la virtualidad, porque si no seguiría con un cafecito y una charla que a veces es también tan nutritiva como la charla oficial. Así que les agradezco de nuevo la invitación. Reitero que yo voy a seguir reclamando la tercera parte, pero porque me pasó como a Sebastián, digamos que se me actualizaron preguntas, me presentaron nuevas y además me gustaría escuchar sus respuestas o sus recorridos para esas nuevas preguntas, ¿no? No sé, pensaba qué pasó post pandemia, ¿no? Me quedé con ganas de, bueno, si se repiensa, es necesario redefinir esas preguntas a la luz de lo que pasó en la pandemia. ¿Qué pasó pandemia mediante con el actual gobierno en materia, en los distintos subsectores que ustedes mencionan, que me parece que es muchos capítulos del próximo libro. Y nada, eso. Y agradecer de nuevo porque me pareció, me nutrió un montón leerlos y leerlas, y leerlos pensando en que todo eso iba a ser objeto de conversación, también es más enriquecedor que leer solo para publicar una reseña que haré o un paper. Entonces, también por eso, porque la invitación me interpeló también a eso. Muchísimas gracias, Nadia. Bueno, breve, porque así además terminamos puntuales como les prometimos. Quiero volver a agradecerles. A veces Seba está al aire y recibe WhatsApp de Santiago Marino, el oyente de su programa, sobre estas cuestiones. A veces leo trabajos de Nadia y recuerdo nuestra conversación en una entrevista que me hizo para su tesis en el Café de los Angelitos. En un bar en Congreso. Sí. Claro, porque me parece que las miradas complementarias, se lo decía a Seba antes de empezar, a nosotros, al equipo que ha producido lo que hace el audiovisual ampliado, siempre nos interesó conversar con quienes están en el campo, con gente de la industria, con periodistas, con quienes piensan no directamente desde la economía política estos temas. Yo los escuchaba feliz porque a pesar de que estoy acá en mi estudio acalorado y con el planteo que hizo Seba de que no me animé a que esto fuera en cara, como dice Anita, tendría que haber sido en un bar y con una fresca para seguirla. Los escuchaba hablar del libro y escuchaba, porque lo leyeron, y escuchaba al libro dialogar con todo nuestro marco teórico, con las viejas características de las industrias culturales. Que hay un montón de cosas que ustedes dijeron que Guillermo, Martín, Sayo, nuestros padres fundadores, le ponen conceptos, ¿no? Huerta, claro, vivero, maduración. Me encantó la idea de que Seba decía bueno, son empresas que son mucho más grandes que los estados, pero no van ni a la escuela, no terminaron la escuela primaria, por ejemplo. O sea, no solo no son mayor de edad. Y eso es lo que más me alegró escucharlos dialogar con el libro, plantearle cuestiones para seguir pensando y para profundizar. Así que la verdad es que el libro se escribió antes de la pandemia. Yo soy de los que dicen que es demasiado temprano para pensar en la pospandemia, pero es cierto que hay un
una barrera que divide, como dice la canción. Yo me pasé editando estos capítulos con las editoras de la editorial durante el año pasado y todo el tiempo pensaba, bueno, a esto hay que hacerle F5, ¿no? Pero bueno, sacamos el primer libro en papel. Cuando Gallardo ganó su primera Copa Argentina, el mismo día lo presentamos. Ojalá que tengamos que escribir un audiovisual ampliado 3, cuya subtítulo va a ser claramente el del relato de Clos, con el índice que propuso Nadia y todavía con Gallardo en el banco, porque si ahora me toca anhelar, déjenme anhelar cosas grandes. Pero bueno, en el medio fuimos Y lo mamás, presentamos papás. en el Museo de River. No estaría Lo presentamos mal, en el Museo de River. Exacto. Fuimos mamás, papás, nos doctoramos, conseguimos trabajos y seguimos pensando estas cuestiones, actualizando las preguntas y nos enriquece muchísimo hacerlo con alguien que lo leyó y lo vio de afuera. Así que de nuevo, mil gracias Seba, Nadia, gracias Agustín por ser parte y por organizarlo también. Y lo vamos a seguir pensando. Quizá nos vayamos no solo con el sí al audiovisual ampliado 3, sino con el índice incluso. Así que más que el Bueno, muchísimas gracias, Seba, Nadia, Santiago, por la presentación, por participar de la actividad. Le agradecemos también a todos los asistentes, a los que intentaron asistir y no pudieron, y a quienes lo van a ver en el audiovisual ampliado, que es ese canal de YouTube de la maestría. Muy buenas tardes para todos y muchas gracias otra vez. Dale, chao, chao. Muchas Beso gracias. enorme, gracias. Chao, chao. Chau, chau.